Entonces tenemos un paciente masculino de 9 años sin tratamiento previo. La madre evidenció la deformidad por primera vez a los 3 meses de edad. El paciente refiere dolor en la reja costal y la región toracolumbar de intensidad moderada, que aumenta con la deambulación prolongada. Los únicos antecedentes con los que cuenta son la escoliosis congénita y un antecedente de cáncer de mama de parte de la abuela materna. Tiene un peso de 23 kilogramos, una talla de 121 centímetros, un índice de masa corporal de 15.71. Tiene el hombro derecho elevado. Se observan 2 jibas, una de 7 centímetros en el lado derecho y una dorsal izquierda de 2 centímetros. Tiene una elevación del lado derecho de la pelvis. En sentido coronal existe un desbalance hacia el lado derecho, un balance sagital positivo, no tiene discrepancia de miembros inferiores, los reflejos osteotendinosos están presentes. Llama la atención un clonus en miembro inferior izquierdo. El reflejo abdominal es normal, la fuerza muscular es de 5/5 en las 4 extremidades, la sensibilidad está conservada, al igual que la marcha. Son las fotografías clínicas preoperatorias del paciente, donde se observa el desbalance en el plano coronal, se observa la jiba, las 2 jibas que tiene el paciente, en el plano lateral. ¿Qué estudios le solicitamos al paciente? Solicitamos unos estudios de columna panorámicos. Se hacen las mediciones, se identifica una curva proximal de T2 a T6 con un ángulo de 74 grados, una curva principal torácica de T7 a T11 con un ángulo de 99 grados, una curva toracolumbar de T12 a L4 con un ángulo de COP de 25 grados y un grado de cifosis medido en dos lugares, uno global, que es de T5 a L1 de 96 grados, y uno segmentario de T9 a T12 de 84 grados, con un Riser 0. El balance sagital posterior 1.7 centímetros, un balance coronal derecho de 8.3 centímetros. Esta es una tomografía de reconstrucción donde se observan las diferentes alteraciones que presenta este paciente, pero esta es la que más nos ayuda a identificar el tipo de lesión que tiene, donde se observa un valor angular muy importante, ¿no? Se solicita la resonancia magnética para ver si tiene algún componente. Estudios adicionales, se solicita una espirometría que soporta una moderada a severa restricción en la función pulmonar, una ecocardiografía que es netamente patológico, por lo tanto tenemos un paciente que tiene muchos riesgos. Se solicita también los potenciales somatosensoriales porque es característico de este tipo de pacientes, y la conclusión sugiere una alteración parcial de la vía somatosensorial a nivel lumbar, y ahí vemos. Vamos a ver la resolución del caso. Recordamos a nuestro paciente masculino de 9 años sin tratamiento previo. Ya hemos visto todas las imágenes, se realiza todo el planeamiento preoperatorio. Lo que hacemos en todos los casos, medir el pedículo para ver, ¿no?, la posibilidad de colocar el tornillo. En el primer tiempo quirúrgico se realiza una instrumentación transpedicular, se eligen los niveles de fusión, y en el caso de este paciente, como ya teníamos factores de riesgo, sobre todo neurofisiológicos, se le realiza un monitoreo prequirúrgico, en donde existe ausencia de respuestas somatosensoriales de los nervios tibiales, por lo que se decide una monitorización con potenciales motores. Y el neuromonitoreo fisiológico postquirúrgico existía una variabilidad habitual durante la cirugía, pero las respuestas musculares estaban normales al final de la cirugía. Esta es la radiografía, se observa todos los tornillos, se solicita una tomografía para evaluar la posición de cada uno de ellos. Ya se lleva un segundo tiempo quirúrgico. En este tiempo se realiza una corrección quirúrgica de la escoliosis, la aplicación de las barras, y se inicia con la resección del ápex. En cuanto a las complicaciones, se reporta un neuromonitoreo con alteración de los potenciales motores y somatosensoriales, sin haber realizado ningún tipo de trauma en la médula y tampoco ningún tipo de movilización. Se observa la posición del paciente, el abordaje quirúrgico, los diferentes pasos, la resección del ápex, el neuromonitoreo que nos ha mostrado que ya existía una falla, y se solicita una tomografía posoperatoria para evaluar igual el estado en el que se encuentra nuestra columna. En un tercer tiempo quirúrgico se completa una laminectomía de T10, 11 y 12 derecho, una distracción de rotación con las basas. Aquí lo importante es que existe una pérdida de respuesta durante la corrección y se realiza un test de despertar intraoperatorio. Existe un movimiento voluntario de los artejos. No se recuperan las respuestas motoras después del despertar del test intraoperatorio, pero las respuestas somatosensoriales del tibial son normales y existe movilización de las extremidades.
las fotos intraoperatorias, las barras, los conectores, la colocación de la malla, el injerto óseo, y se lleva al paciente, se solicita la tomografía, se solicita una resonancia magnética para ver todo el continente y el contenido en relación al sitio operatorio, sobre todo para evaluar cómo se encuentra la médula. Estas son las fotos clínicas postoperatorias y ya se evidencia que ya no existe una ojiva en el dorso del paciente, y se realiza un cuarto tiempo quirúrgico, ¿no? Una osteotomía por vía anterior, la colocación del cilindro expansible, no existe ningún tipo de complicación y los movimientos de las extremidades inferiores están normales. Estas son las fotos de la colocación del paciente, la vía de abordaje, el colocado del cilindro expansible, y este es el resultado final, ¿no? La radiografía con un buen balance coronal, un buen balance sagital, ya no se presenta la deformidad, y tenemos a nuestro paciente en etapa de rehabilitación, ¿no? Por lo que el resultado ha sido muy bueno. ¿Cuál es el mensaje? Es que primero se tiene que obtener una adecuada valoración prequirúrgica en busca de factores de riesgo. Hemos visto que este paciente tenía muchos factores de riesgo, ¿no? Y en realidad se ha ido hablando, creo que se ha ido hablando durante todo el día de cómo hacer este tipo de escáner. Si se presenta un evento neurológico, se tiene que analizar las posibles causas con calma y seguir los protocolos de manejo que ya están establecidos. Recordar siempre el trabajo en equipo, tener en cuenta la técnica anestésica, la educación, las alarmas intraquirúrgicas, las intervenciones durante todo este procedimiento. Una estandarización de conductas a seguir para maximizar y potenciar el diagnóstico terapéutico del equipo quirúrgico, una adecuada relación de todo el equipo quirúrgico, anestesiólogos, fisiatras, cirujanos, personal técnico que interviene en el acto quirúrgico. Todo esto con el objetivo de tener un buen resultado. Muchas gracias.